podemos pasar a las funciones cuadráticas. Así como veíamos que las funciones lineales eran aquellas que tenían la forma y igual m por x más b, vamos a ver que las cuadráticas, ¿sí? Las funciones cuadráticas son las que tienen la forma y igual a por x cuadrado más b por x más c. ¿Sí? Esta es la forma de una función cuadrática. Vamos a ver, más allá de que acá diga polinómica, es porque tiene varias formas la función cuadrática. Esta es la forma más conocida, que es la versión polinómica de la función cuadrática. Vamos a ver que tiene cosas en común con la función lineal. Por ejemplo, el término independiente, ¿sí? Lo que nosotros antes llamábamos ordenada al origen, ¿sí? La b ordenada al origen. Eso nos decía a nosotros por qué valor la función cruzaba al eje y, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 2x más 2. Este 2 me indica en qué valor de y la función cruza al eje y. Acá vamos a ver que pasa lo mismo. En vez de b se llama c porque tiene un coeficiente más. Pero sepan que esta c me va a indicar lo mismo. El término independiente, o sea, el término que no tenga multiplicando ni dividiendo ninguna letra, ¿sí? Ninguna variable, ninguna x, va a ser siempre la ordenada al origen, tenga la letra que tenga en la función que tenga. Entonces, esta c lo que me va a indicar es dónde cruza al eje y. Y vamos a ver que estas funciones cuadráticas van a tener la forma, van a tener un gráfico como esto que vemos acá, que lo vamos a llamar parábola. ¿Sí? Las parábolas pueden ser de dos maneras. Pueden tener una forma como esta, ¿sí? Que va a ser cóncava hacia arriba, o puede ser al revés, cóncava hacia abajo. ¿Sí? Estas son las dos formas que se nos pueden presentar las parábolas. ¿Qué tiene que pasar para que se nos presente una forma así? ¿Y qué tiene que pasar para que se nos presente una forma como esta? Eso lo va a definir el coeficiente a. Cuando el coeficiente a sea menor que 0, o sea negativo, vamos a tener una forma como esta. En cambio, si el coeficiente a es mayor que 0, vamos a tener una parábola con esta forma. ¿Sí? O sea que la a puede ser positiva o negativa, pero la a tiene que ser siempre estrictamente distinta de 0. ¿Sí? El coeficiente a, ¿sí? Va a haber un número que va a estar multiplicando al x cuadrado. Va a haber otro número que va a estar multiplicando a la x y va a haber otro número que va a estar solo. Ese número que está solo ya dijimos que es la ordenada al origen. Ahora, el coeficiente a, ¿sí? Tanto la a, la b como la c la vamos a llamar coeficientes. El coeficiente a lo que me va a indicar con su signo es si la parábola es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. ¿Sí? Regla memotécnica es que si la a es positiva está contenta, la función está contenta, se dibuja una sonrisa, y cuando el coeficiente a es negativo, la función está triste y se dibuja, ¿sí? Tiene la forma de que está más triste. ¿Sí? Reglas memotécnicas. Claro, si la a tiene que ser estrictamente distinta de 0, porque fíjense que si la a es igual a 0 me queda b por x más c, me queda una lineal. Bien, perfecto. Esa es la razón por la cual el coeficiente a nunca puede ser igual a 0. Bien, entonces coeficiente c me dice dónde cruza el eje y, el coeficiente a me indica si está contenta o si está triste, ¿sí? O más académicamente hablando, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.
la parábola. Después, la parábola podrá ser más flaca, podrá ser más ancha, pero siempre va a tener esta forma de parábola. ¿Sí? Podrá estar triste, contenta, pero siempre va a tener la misma forma, el mismo gráfico de parábola. Ahora, dependiendo si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, se nos pueden presentar tres casos. ¿Sí? El primero, el más común, es que la función esté, por ejemplo, por ahí, donde haya dos valores en donde cruce al eje X. ¿Sí? Nosotros vamos a buscar siempre las mismas cosas. Así como buscamos acá en la lineal, que buscamos el dominio imagen, conjunto de ceros, positividad y negatividad, en la cuadrática vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? El dominio van a ser todos los reales también. Vamos a ir anotándolo. El dominio van a ser todos los reales porque lo mismo, esta parábola se va a seguir dibujando, ¿sí? Se va a seguir estirando a medida que baje, ¿sí? Tardará más, tardará menos, pero va a tener el dominio de todos los reales para seguir cubriendo todos los valores de x. ¿Sí? Como vemos acá, cuando analizamos el dominio de las funciones cuadráticas la clase pasada, vimos que acá yo a la x le puedo dar cualquier valor, total la cuenta se va a poder hacer igual, ¿sí? No hay ningún valor de x que yo pueda ponerle acá a esta función y que esta función no se pueda resolver, ¿sí? Que esta función se rompa. Entonces el dominio de las cuadráticas va a ser todos los reales. Ahora vemos que la imagen no tiene esas mismas libertades como tenía la lineal. Vamos a ver que acá hay un punto máximo, ¿sí? En esta parábola vemos que la función sube, viene creciendo hasta un punto y después empieza a bajar. O sea que esta parábola no va a poder subir más allá del máximo que tenga acá, que ese valor lo vamos a llamar vértice. ¿Sí? Ese vértice va a tener un valor de x y un valor de y, que van a ser el x vértice y el y vértice. Entonces, acá vamos a tener tres puntos importantes. Uno van a ser las raíces, ¿sí? donde cruza al eje x. Otro va a ser la ordenada del origen, que va a ser cuando cruza, ¿sí? Por ejemplo ahí donde cruza al eje y. Entonces tenemos los puntos que cruzan al eje x, van a ser los ceros. La ordenada del origen me indica dónde cruza el eje y. Y ahora vamos a tener un punto más, que va a ser el vértice, que va a ser el máximo o mínimo dependiendo del dibujo que tenga. ¿Sí? Si tiene este dibujo va a tener un máximo la imagen. ¿Sí? Recordemos que la imagen es el único dato en donde nosotros miramos al eje y. ¿Sí? Vemos que si nosotros, vamos a esconder eso un ratito, si nosotros nos olvidamos del eje x, vemos que la y puede llegar hasta acá. ¿Sí? La y no puede tomar valor, por ejemplo, 3, 4 o 5. Va a llegar hasta este valor. Todos los de abajo sí, puede tomar los infinitos valores. Desde el menos infinito, pero hasta el vértice. No puede subir más allá del vértice, o sea que el vértice acá me impone un valor máximo en esa imagen. ¿Sí? Todo lo contrario, si yo tuviera una parábola como esta, donde me va a imponer un mínimo. ¿Sí? Si nosotros en vez de esta analizáramos la imagen de esta parábola, lo mismo, me olvido que existe el eje x y vamos a ver que menos de este punto la función no va a poder tomar valores. ¿Sí? Esto va a seguir creciendo ilimitadamente. O sea, desde este punto hasta el más infinito, todo lo que vos quieras, pero menos de esto, la función no va a poder tomar nunca valores menores a ese vértice.
¿sí? Entonces, el vértice a mí me establece un mínimo o un máximo dependiendo si la parábola es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Entonces, estábamos en este caso donde la función toca dos veces, tiene dos raíces, ¿sí? Toca dos veces al eje X. Ese puede ser un caso. Ya vemos por el dibujo que el conjunto de negatividad va a estar desde el menos infinito hasta esta raíz, ¿sí? Si nosotros analizáramos conjunto de ceros, positividad y negatividad, el conjunto de ceros son las raíces, ¿sí? Que acá vemos que son dos, hay dos veces, ¿sí? Cruza el eje X dos veces. Si quisiéramos analizar el conjunto de positividad, vamos a ver que es esta parte que está acá, ¿sí? Lo que está dentro, lo que está entre esas dos raíces, va a ser el conjunto de positividad, va a ser este intervalo, ¿sí? Siempre mirando al eje X, ¿sí? Tanto para el conjunto de positividad, ceros y negatividad, yo me olvido de que existe el eje Y y digo, bueno, vamos a suponer que esto esté ahí, entre esos dos números. El conjunto de positividad va a ser entre el menos 1 y el 1, ¿sí? Esto que está acá. Después, todo lo que siga de la parábola va a estar en el conjunto de negatividad, ¿sí? Está por debajo del eje X. Entonces, si yo tengo el valor de las raíces y sé que la función es cóncava hacia abajo, yo sé que el intervalo de positividad va a ser lo que está entre esas dos raíces y el intervalo de negatividad va a ser todo lo demás, ¿sí? Igual después con un ejercicio esto lo vamos a tener más claro, pero es para más o menos darnos una idea de cómo se va a comportar la función, ¿sí? Ese es un caso donde tenemos las dos raíces. Puede pasar que la función no cruce el eje X, pero que lo toque en un solo punto, y ese punto sea justamente el vértice. Entonces, en ese caso nos va a dar una sola raíz, ¿sí? En ese caso no vamos a tener conjunto de positividad porque vemos que arriba del eje X no pasa nada, la función no puede subir más allá del vértice, entonces acá no vamos a tener conjunto de positividad, y vamos a ver que el conjunto de negatividad va a estar desde el menos infinito hasta el vértice, hasta el X vértice, unión desde el mismo X vértice hasta el más infinito, ¿sí? Recordemos que el punto no está dentro del intervalo de negatividad porque está sobre el eje X, ¿sí? El puntito del vértice está sobre el eje X, o sea que no es ni negativo ni positivo. Es justamente cuando la función la igualamos a 0. Y puede pasar que la parábola esté más abajo todavía del eje X, entonces en este caso vamos a decir que no tiene raíces reales, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando nosotros hacemos la resolvente para buscar raíces y la fórmula resolvente no nos da soluciones, ¿sí? O nos quedan raíces negativas, ¿sí? Como ya vimos, las raíces cuadradas de números negativos no tienen solución dentro de los reales. Entonces nosotros en esos casos vamos a decir que no existen soluciones reales, ¿sí? Que no tiene raíces reales. Después, dentro de los imaginarios, de los complejos, podrá tener solución. Eso es algo que todavía en esta materia no nos influye, ¿sí? Nosotros vamos a decir que en este caso esta parábola no tiene raíces reales, ¿sí? Porque no toca ni cruza al eje X. Y lo mismo va a pasar con el otro gráfico, ¿sí? Se pueden presentar los mismos tres casos. Que tenga dos raíces, ¿sí? Que cruza el eje X dos veces, que lo cruce, que lo toque una sola vez justo en el vértice, ¿sí? O sea que venga decreciendo, toque el eje y después de tocarlo empieza a subir, o sea que no lo cruce, que lo toque una sola vez. En ese caso, la fórmula resolvente nos daría
una sola raíz. Y el tercer caso sería que esté un poco más arriba y que nunca toque al eje X. ¿Sí? En ese caso no tendría raíces reales. En este caso, de vuelta, cuando nosotros busquemos los ceros a través de la fórmula resolvente, no nos va a dar una solución, nos va a quedar una raíz negativa cuando intentemos hacer la cuenta. Entonces, eso lo que quiere decir es que no tiene raíces reales, o sea que en ningún momento toca al eje X. ¿Sí? Esas son las características principales de los gráficos de la función cuadrática. ¿Sí? Va a ser siempre uno de los dos. ¿Sí? Dependiendo si el coeficiente A es positivo o negativo. Bien. Ahora vamos a ver que hay distintas formas en las que podemos expresar una función cuadrática. Ahí les pongo el machete arriba. Ahí está. Entonces, función cuadrática, tenemos su forma polinómica, que es la que vimos recién, que es la de a por x cuadrado más b por x más c, donde esta forma en la que podemos expresar la función cuadrática nos va a dar el dato de la ordenada al origen. ¿Sí? Como ya vimos, el coeficiente c nos va a dar el dato de en dónde cruza, atraviesa al eje y. Vamos a ver que hay una segunda forma, también muy conocida, que es la factorizada, que nos va a dar los datos de las raíces. ¿Sí? Nos va a dar los datos de dónde la función corta, ¿sí? O cruza al eje X. Así como la ordenada al origen nos dice cuándo va a cruzar al eje Y, las raíces nos va a decir cuándo van a cruzar al eje X. ¿Sí? La forma factorizada es más conocida, o sea, es conocida gracias a la fórmula resolvente. ¿Sí? Cuando nosotros usábamos la fórmula resolvente o la fórmula de Bhaskara, nos quedaba factorizado, justamente por eso se llama forma factorizada, de esa forma. ¿Sí? Nos va a quedar y igual a por x menos x sub 0, que es una raíz, por x menos x sub 0, que sería la otra raíz. Y hay una tercera fórmula, hay una tercera forma, ¿sí? La función cuadrática es la misma, yo la reexpreso de maneras distintas, nada más. Tenemos la forma canónica, que lo que me indica son los vértices. ¿Sí? La forma canónica es y igual a por x menos x vértice al cuadrado más y vértice. Entonces, ahí me da el dato del x vértice y del y vértice. Ese punto va a ser justamente el vértice de la parábola, que me va a establecer un mínimo o máximo dependiendo la concavidad de la parábola. ¿Sí? Entonces, para cualquier función, vamos a tener una forma factorizada y una forma canónica. Lo que vamos a ver ahora es cómo pasar de una forma a la otra. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo dar acá valores y el Excel me lo calcula automático. ¿Sí? Yo le cargué las fórmulas y dándole los valores de los coeficientes A, B y C, vamos a ver que con una simple formulita podemos tener acceso a las otras dos formas que tiene la cuadrática, y si tenemos acceso a esas dos fórmulas tenemos las raíces y tenemos los vértices. Sepan también que acá el 0 y el 1 también se van a poner traviesos, ¿sí? Puede ser que tengamos una función como esta, ¿sí? Por ejemplo, 2x al cuadrado menos 2, ¿sí? A simple vista, ¿sí? Ante los ojos de cualquier mortal que no sabe de matemáticas diría falta el coeficiente b, ¿sí? Pero ustedes, como van a ser grandes matemáticos, sí, no sé si grandes matemáticos, pero por lo menos no se van a dejar llevar por
una simple imagen, ¿sí? Esto sigue siendo una cuadrática. ¿Qué es lo que la hace diferente? ¿Por qué se ve diferente a la fórmula general? ¿Sí? Esto, 2x al cuadrado menos 2. ¿Por qué no tiene la forma de a por x cuadrado más b por x más c? Perfecto, el coeficiente b es igual a 0. Genial. Y si yo tendría x al cuadrado menos 2, ahí me estaría faltando el coeficiente a. ¿Me estaría faltando? ¿O me lo están escondiendo de vuelta? A es igual a 1. Genial. Perfecto. Bien. Muy bien. Se estuvieron amigando con el 0 y el 1 como se los recomendé en la clase pasada. Sepan que acá vamos a necesitar siempre de los coeficientes, entonces está bueno saber que cuando no me dan datos, me los están escondiendo, no es que no tienen, ¿sí? Si yo tuviera la función x al cuadrado solamente, y yo necesitaría los 3 coeficientes, ustedes van a saber que cuando y es igual a x cuadrado, también es una cuadrática, porque el coeficiente a vale 1, como me dijeron, el coeficiente b vale 0 y el coeficiente c, en este caso, también valdría 0. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos en x cuadrado, tenemos todos los coeficientes escondidos. ¿Sí? Lo mismo, para el común de los mortales. Para ustedes que vienen siguiendo la materia y vamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo en vez de simplemente hacer cuentas y resolver cálculos y memorizar fórmulas. Ustedes cuando ven x al cuadrado ven la cuadrática completa, ¿sí? Con todas las cosas que no nos cuentan pero que nosotros ya lo sabemos. Bien, ahora vamos a ver cómo pasar de una forma a la otra, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta de que estamos hablando de la misma función cuadrática, nada más que la expresamos de una manera diferente para que nos dé los datos que necesitemos. A ver si puedo poner el... Ahí está. Entonces tenemos las 3 formas de una cuadrática que son la polinómica, la factorizada y la canónica. Si yo tengo los datos de una función cuadrática en su forma polinómica y yo quiero saber las raíces, yo quiero saber de estos datos que me están dando, quiero saber cuáles son los valores en los que cruza el eje X, o sea, las raíces, yo lo tendría que pasar a la forma factorizada. ¿Cómo voy a pasar de una polinómica a una factorizada? A través de la vieja y confiable fórmula resolvente. ¿Sí? Yo voy a tener los valores de A, los valores de B, los valores de C, seguramente alguno esté escondido para que supuestamente les falte algún dato. Ustedes ya saben reconocerlo, ya saben mirarla a la función cuadrática de tal manera de que por más que nos esconda cosas, nosotros sabemos dónde encontrarlas. Entonces, teniendo A, B y C, tenemos todos los datos para hacer esta fórmula de resolvente o de Bhaskara, como la hayan conocido. Y esta fórmula nos va a dar hasta 2 raíces. ¿Sí? Nos puede dar una sola, no nos puede dar ninguna. Si la función no tiene raíces,
esta forma factorizada no se va a poder escribir, ¿sí? Si tiene una sola va a aparecer la misma 2 veces, y si tiene 2 raíces van a ser los valores que van a ir acá y acá. Después el coeficiente a que tenemos acá multiplicando va a ser el mismo coeficiente a que tenemos acá. Entonces, si pasamos de la polinómica a la factorizada, haciendo una fórmula resolvente, ya obtenemos los datos que nos faltan. Puedo hacer la resolvente con la calculadora. Pregunta complicada. En el parcial, lo que pasa es que tampoco sabemos cómo va a ser la modalidad. Sí, generalmente en los parciales tienen que escribir la fórmula de la resolvente. Después, si lo resuelven en la calculadora, reemplacen los datos, ¿sí? Demuestren que saben cuál es b cuadrado y cuál es a. ¿Sí? Igual en la calculadora le tienen que cargar los datos. Por eso yo no puedo saber, si ustedes ponen directamente el resultado de la calculadora, yo no puedo saber si el error fue porque escribieron mal en la calculadora, error de tipeo, o no sabían el número y pusieron otro, ¿sí? Entonces, la resolvente sí, la pueden hacer en la calculadora, pero pónganme los datos, la fórmula y cuál es el dato de A, cuál es el valor del coeficiente A, cuál es el valor del coeficiente B y cuál es el valor del coeficiente C, ¿sí? Igual eso cuando lleguemos, ahí eso lo vamos a aclarar. ¿Sí? Entonces, para pasar de la polinómica, de la forma polinómica a la factorizada, es a través de la fórmula resolvente. Total, tenemos todos los coeficientes, la podemos resolver sin ningún problema. Ahora, si a mí me dan los datos de las raíces, o sea, me dan una función cuadrática en su forma factorizada, y yo necesito pasar a la forma polinómica, o el ejercicio me pide que la pase a la forma polinómica, eso lo voy a hacer directamente con una distribución algebraica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una distribución algebraica? Todos estos van a ser números, menos la x, todo lo demás van a ser números. Lo que voy a hacer es distribuir. ¿Sí? Este coeficiente lo voy a multiplicar por este y después con este, y me van a quedar otros valores. Y después ese resultado lo voy a volver a distribuir con el otro paréntesis. ¿Sí? Este valor con este valor con este, y después este valor con este valor con este, y resolviendo todas las cuentas, ¿sí? Una cuenta común, distribuyendo, voy a llegar a la forma polinómica, ¿sí? Con una simple distribución algebraica, o sea, resolviendo las cuentitas, yo voy a llegar a la función polinómica. Ahora, si yo estoy en una función que me la dan en su forma polinómica y yo quiero averiguar los vértices, voy a necesitar la forma canónica. ¿Cómo voy a hacer el pasaje de una forma polinómica a una forma canónica? El coeficiente a va a ser el mismo, ¿sí? Ese valor se repite, ¿sí? En todas las fórmulas el coeficiente a sigue, es lo que siempre generalmente se olvidan de poner. El coeficiente a está presente en las tres formas. La mayoría de los ejercicios de la guía ese coeficiente es 1, entonces no se pone y ustedes practican como que no pasaría nada. Sepan que existe y seguramente en el parcial sea un número distinto de 1 para que si no lo ponen lleguen a un resultado diferente. Si estén muy atentos al coeficiente a. Entonces, para la canónica yo necesito el coeficiente a, que lo voy a repetir de cualquiera de las dos que ya tenga. La x va a quedar como variable, yo necesito el valor del x vértice y del y vértice. ¿Cómo voy a calcular el x vértice? Con la fórmula que tenemos acá.
¿Qué datos voy a necesitar? El coeficiente b, que lo voy a tener de la forma polinómica. ¿Qué otro dato voy a necesitar? El coeficiente a, que ya dijimos que va a ser este que va a estar acá. Haciendo esta cuenta, el opuesto de b dividido 2 veces a, voy a tener el x vértice. O sea que ahí voy a tener este valor que está acá. Ahora, una vez que tengo el x vértice, lo reemplazo en la función. ¿Sí? Entonces, el valor del x vértice lo voy a reemplazar en esta x y en esta x. Resuelvo toda la cuenta y el resultado de eso me va a dar el y vértice. Teniendo el x vértice y el y vértice, ya tengo completa la función en su forma canónica. ¿Sí? Así es como vamos a ir pasando de una forma a la otra. Después, si yo quisiera pasar de la canónica a la polinómica, pasa lo mismo que cuando pasaba de la factorizada a la polinómica, ¿sí? A través de un despeje, a través de una distribución algebraica. ¿Sí? Este cuadrado va a hacer que yo multiplique a este paréntesis por sí mismo 2 veces y después distribuya este coeficiente a. ¿Sí? Esto que va a ser otro número, después lo voy a sumar y cuando resuelva toda la cuenta me va a quedar este polinomio armado. ¿Sí? Me va a quedar la forma polinómica, ¿sí? A través de una distribución algebraica. Empiezo a distribuir los cuadrados, a sumar los números y voy a llegar a la forma polinómica. ¿Sí? Todo esto si tenemos los datos de la función polinómica, que es la más conocida, es la más común que tengamos esos datos. Ahora, si yo quiero pasar por encima de la polinómica, o sea, le clavamos el visto a la polinómica, ¿sí? Lo hacemos así. Le clavamos el visto, este salió medio chueco. Y quisiéramos pasar de la factorizada a la canónica, ¿sí? Nos olvidamos de la polinómica. Si yo quiero pasar de la factorizada a la canónica, el coeficiente a ya lo tengo, ¿sí? Copio y pego, va a ser el mismo. Ahora, yo voy a tener los datos de las raíces. Esas raíces que yo tenga en la factorizada, lo que voy a hacer es sumarlos y dividirlos por 2. Así voy a tener el dato de del x vértice. Una vez que tengo el dato del x vértice, lo reemplazo en la función y voy a obtener el y vértice. ¿Sí? Entonces, este valor que me va a dar el resultado de esta cuenta, yo lo voy a reemplazar acá en las x. Voy a reemplazar acá con x vértice, acá con x vértice, y el resultado de toda la cuenta me va a dar como resultado el y vértice. Teniendo el x vértice y el y vértice, ya voy a tener este valor y este valor. La x va a quedar como variable, ya tengo armada la función cuadrática en su forma canónica. Ahora, si yo quisiera hacer el camino inverso, o sea, pasar de la forma canónica, ir a la forma factorizada, vamos a ver que no hay un método directo para ir desde la canónica hasta la factorizada. Lo que vamos a tener que hacer es pasar primero de la canónica a la polinómica y después, ahí sí, claro, lo que vamos a tener que hacer es eso, pasar de la canónica a la polinómica y después, una vez teniendo la polinómica,
a través de la fórmula resolvente, volver a la factorizada, ¿sí? No hay ningún paso directo para ir de la canónica a la factorizada, pero podemos hacer la picardía de ir a la polinómica y después sí llegar a la factorizada. ¿Sí? Ese sería el pasaje, así sería como se relacionarían las tres funciones.